Bueno, pues vamos a comenzar con este tema, con orden de los tiempos del fin. En este tiempo ahorita se ha puesto como que algo de moda, ¿no? El hablar de los tiempos del fin, pues es por razones obvias, ¿verdad? Por la epidemia que se está teniendo y pues el encierro este tan especial que estamos teniendo, que es tan fuera de lo común, que creemos que es sin precedentes por la cuestión mundial, por el factor mundial que se está teniendo, es algo que está ocurriendo en todas partes. Y creo que más que nunca es necesario que nosotros podamos comprender qué dice la Biblia acerca del orden de los tiempos del fin. Cuando nosotros vemos en la palabra del Eterno, ¿verdad? Que la palabra del Eterno dice que Elohim es una Elohim de orden. Nosotros sabemos que es un Elohim de orden. En todo el contexto bíblico así es. Desde el principio que la palabra nos está mostrando la creación, hay un orden establecido. Esto es muy importante que nosotros empecemos a comprenderlo para entender la naturaleza de nuestro Dios, de Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿cómo es que establece todo en un orden? En el orden que el Eterno establece hay algo muy significativo, que no es el tema de hoy. Para los que se conectan con nosotros como Quejilá, como congregación, ¿verdad? Pues va a ser tal vez nuevo, pero para Libres para Servir, para LPS ya es algo que hemos estudiado en diferentes ocasiones. El orden se establece a través de el 1 hasta el 7 y con un 8 como un nuevo inicio. Cuando nosotros vemos la creación, dice el primer día, el segundo día, el tercer día y sucesivamente hasta el séptimo día. En el séptimo día el Señor lo establece como día de reposo. ¿Dónde está esto? En Génesis capítulo 2, del 1 al 3, está descrito de esta manera. De hecho, vamos a recordarlo. Aquí lo importante es que nosotros entendamos el significado profético que el Señor nos está queriendo dar desde el principio a través del orden establecido. Hay un orden establecido. En todas las cosas que el Eterno hace, hay un orden establecido. Dice en Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los Shemayim, los cielos, y Aretz, la tierra. Esta Biblia tiene hebraísmos, por eso lo estoy leyendo tal cual dice esta Biblia, ¿sí? Y dice, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra, e hizo Shabbat, reposo, el día séptimo de toda la obra que hizo. Y aquí hay algo muy especial. Y bendijo Elohim el día séptimo, y lo santificó, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, el hombre, ¿verdad? En la creación. Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos que hay un orden establecido, ¿verdad? Nosotros sabemos que desde el principio ese orden se establece y al final también hay un orden. El gran error que se ha cometido en la traducción, ahora sí que la interpretación de los últimos tiempos, lo que se llama escatología, ¿verdad? Ahora sí que el estudio de los últimos tiempos es que no se da en un orden. Se cree que como eso en forma simbólica, que hay parábola, que es no real lo que se está diciendo. El libro de Apocalipsis, que es el que más se usa para los últimos tiempos, se interpreta frecuentemente fuera de orden. Y eso es un error. Hay un orden cronológico en los pasajes donde hay ciertos paréntesis o tiempos donde el Señor establece alabanzas, establece ahora sí que el reino, su majestad, etcétera. Cómo es a través de cada uno de los tiempos que el Señor establece, se extiende, ¿verdad? O termina en un tiempo de exaltación. Ahora sí que vamos a decir de paz, de reposo.
viene toda la creación y hay un séptimo día de reposo. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que el día de reposo no es el primer día de la semana, ni el tercero, ni el sexto. El día de reposo es el séptimo y tiene un significado profético muy importante que nosotros no podemos desechar. El séptimo tiene que ver con plenitud, con estar completo. Si nosotros alteramos lo que la palabra del Señor establece, pues entonces, ¿verdad?, vamos a obtener un resultado erróneo. Y no creo que sea el propósito del Señor traernos confusión. Entonces, cuando nosotros vemos las diferentes interpretaciones, aún en las raíces hebreas, ¿cómo se dice?, en estas iglesias mesiánicas o judías mesiánicas, en todas, ¿verdad?, se habla de un tiempo final sin un orden establecido. Entonces, nosotros preferimos, porque la palabra del Señor así lo muestra, ¿verdad?, ir en orden, en un orden. Y ahí es donde nosotros vamos a poder entender, ¿verdad?, cómo es que el Señor va a hacer las cosas. De hecho, las está haciendo, ¿verdad? Este tiempo que nosotros estamos pasando, definitivamente, yo lo veo como un definitivo, definitivamente es parte de lo que Dios está permitiendo para, ahora sí, que acomodar las cosas para que se hagan de acuerdo a su orden. A mí me llama mucho la atención, y esto nomás es como preámbulo, como una introducción a lo que vamos a hablar, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando se habla en el libro de Job acerca de cómo es que este hombre sufrió tanto y cómo Satanás lo hizo como quiso, ¿verdad? Pobrecito Job. Pero la realidad de las cosas es que el libro de Job establece desde el principio la iniciativa del Eterno, del Todopoderoso, aún las acechanzas del enemigo. Entonces, hay algo muy especial aquí. Cuando nosotros hablamos del último tiempo, sí va a haber tiempos difíciles. En los tiempos, en otras semanas que hemos estudiado acerca de la tribulación y la ira, que también hablamos de las trompetas, hablamos acerca de Mateo 24, empezamos por ahí en ciertos versículos de Mateo 24, lo que nosotros hemos conocido como rapto, entre comillas, que en realidad vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados, no raptados, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra, etcétera. Hemos hablado de estos temas en los días domingo y vamos a seguirlo haciendo. Esto es muy importante. En estos días que viene, después de tener este fundamento de entender que, ¿cómo se dice?, que el arrebato o el ser levantados del pueblo del Señor va a ser en un tiempo establecido por Él. No es cuando sea, ¿verdad? Solamente el Padre lo sabe, pero hay tiempos establecidos por Él. Entonces, hay un tiempo para que nosotros seamos levantados, ¿verdad? No es después, antes de la tribulación. Eso no es verdad, es falso. Ya lo explicamos cómo es que sí dice la palabra del Señor que vamos a pasar por diferentes tribulaciones, pero que sí somos exentos de la ira. El pueblo del Eterno no es objeto de la ira de Dios. Entonces hay que entender que el tiempo de tribulación o gran tribulación, como le quieras llamar, es diferente al tiempo de la ira del Señor. Entonces, antes de que venga la ira, hay muchos sucesos. En este tiempo que ahorita estamos viendo, se está hablando mucho acerca del chip, del famoso chip, ¿verdad?, que tiene décadas, ¿verdad?, hablándose de él en diferentes literaturas acerca de este chip. Y es algo tan tremendo, ¿verdad?, que nosotros ahorita que vemos que líderes en diferentes, ahora sí que en el comercio, los líderes en la computación, ya están sacando este chip para ponerlo y para poder tener control de vacunación, entre otras cosas. Se hablan muchas cosas en este tiempo, pero nosotros tenemos que ver cómo es que la palabra del Señor habla de este chip, entre comillas, o marca de la bestia, en un tiempo determinado. No es cuando a Bill Gates se le antoje o cuando a un gobierno diga, ahorita lo vamos a poner. No,
Es en el tiempo que el Señor establece y bajo el orden del Eterno, porque ni aun Satanás se puede mover sin autorización del Eterno, nuestro Elohim Todopoderoso. Entonces, hay que entenderlo. A mí me gusta dar esta ilustración. Aún la agenda del mundo, la agenda del enemigo, de Satanás, de Egipto, la agenda babilónica, grecorromana, llámale como quieras, está dentro de la agenda de nuestro Elohim Todopoderoso y no se pueden salir nadie de ella. Entonces, lo que se va a hacer y es establecido y decretado es por Elohim y es cosa que tiene que suceder. Pero vamos un poquito a entrar en esto. Vamos a entrar al tema de los sellos. No estamos viendo el estudio de Apocalipsis. Estamos viendo solamente cómo es que va a ir un orden establecido. Que sí, en el principio del Apocalipsis habla de la bienaventuranza del que lee, del que estudia esta profecía, ¿verdad? Y es una bendición bien grande el capítulo 1, y luego el 2, el 3, el 4 habla acerca de las diferentes congregaciones de los santos, ¿verdad? Que principalmente, ¿verdad? Estaban ubicadas esas congregaciones en lo que ahora se conoce como Turquía. Y ahí es donde estaban esas 7 congregaciones y se les da un mensaje. El Mesías habla directamente con ellas y hay que aprender de las 7 congregaciones, que hay diferentes interpretaciones de esto, sí lo conocemos, pero no vamos a tocar ese tema ahora. Entonces empieza con el capítulo 5 de ahora sí que exaltándole y alabándole al Señor, al Cordero, y es una bendición leer todo ese capítulo, ¿no? Y en el capítulo 6 empieza la aflicción de ver que el rollo con los sellos no había quien lo abriera. Y ahí empieza, acuérdense, estamos hablando de Apocalipsis aproximadamente del año 95 al 100 después del Mesías. Desde la isla de Patmos, ahora sí que el apóstol Juan recibe esta visión y empieza a escribir lo que ahora sí se le dio a conocer. Vamos a ver, vamos a poner un poco de algunos versículos y para poder entender el orden que el Señor establece. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a ver Isaías 24 para que estén preparados y vamos a volver a Mateo 24 también y nos vamos a ir conociendo las profecías para los últimos tiempos de los diferentes profetas, porque queremos entender todo desde la carta, ¿verdad? De estas cartas de Apocalipsis, estos escritos de Apocalipsis, y no es posible si no ponemos atención a todo lo que se ha dicho antes. Entonces vamos a tener paciencia y vamos a darnos cuenta que la misma palabra del Eterno nos da un orden establecido por Él. No el orden mundial, no la paz y seguridad que dice el mundo y las naciones, no, sino el orden que establece el Eterno y es la paz y seguridad que va a venir a través de las profecías cumplidas que el Eterno ha decretado. Entonces, desde el principio, el reposo es en el séptimo día. Si nosotros tenemos mucha dificultad para aceptar lo del séptimo día, nos va a ser más dificultoso, más difícil poder entender la profecía bíblica, porque toda la profecía bíblica está dado en estos grupos de 7. Les puedo hacer una lista enorme de esto, ¿verdad? Entonces, hablábamos de los 7 días de la creación, no estoy haciéndolo en orden, es lo que yo me acuerdo ahorita. Hablamos de las 7 vueltas alrededor de Jericó y 7 vueltas el séptimo día, ¿verdad? De Jericó. En el Apocalipsis está hablando, o más bien de las fiestas, son 7 fiestas del Eterno, ¿sí? En la fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas, de 7 semanas, es decir, 49 días, ¿verdad? En las fiestas de panes sin levadura son 7 días de panes sin levadura. Cuando estamos hablando de las fiestas de otoño, es en el séptimo mes. Estamos hablando que terminan para festejar proféticamente las bodas del Cordero en las fiestas de Sukkot.
que son 7 días, y un octavo día donde se festeja la última y gran fiesta como ahora sí que como una visión profética, ¿verdad? En el octavo día, después de los 7 días de Sucot, de cabañas, ¿verdad? El octavo día como un nuevos comienzos, nuevo tierra, nuevos cielos. Pero en esos 7 días de Sucot, nosotros sabemos que son proféticamente hablando del séptimo día milenial, donde viene el reposo, ¿sí? Entonces, habla del día de reposo en el séptimo día, obviamente, y Yeshua el Mesías es Señor del día de reposo. Obviamente no viene a abolirlo. ¿Cómo va a abolir el séptimo día? Aboliría pues toda la profecía, porque todo está dado para el séptimo. 7 iglesias o 7 congregaciones de los santos en el Apocalipsis. Estamos hablando de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los 7 ojos, ¿verdad? Que hablan de la sabiduría, 7 lámparas de la menorá, los 7 espíritus de Yeshua el Mesías que están en Isaías 11, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros estamos hablando de esto del número 7, según la palabra, establece una plenitud y un orden. Esta palabra va a ser muy importante. Si nosotros queremos hacerlo en desorden o no queremos someternos a esto, no vamos a entender, vamos a estar de aquí para allá. Esto es establecido por el Eterno, ¿sí? En orden, amén. Todo está dado en orden, y así es donde nosotros tenemos que del caos, de la anarquía, de la rebeldía, entrar a un orden, al orden que el Señor establece. Amén. Y me faltaría hablar todavía más del 7, pero no es el tema ahora. Pero es para que nosotros podamos comprender que sí hay un orden establecido. Bendito sea el Eterno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Entonces dice, orden de los tiempos del fin. Y vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Y dice así. Apocalipsis 5:5. No llores. Mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ahí está ya. Ahora sí. La raíz de David ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus ¿qué dice? 7 sellos. Son 7 sellos. No es casualidad. No son 6, ni son 8, ni 3. Son 7. Y tiene un significado, porque es en plenitud, es para completar algo que está establecido, ¿verdad? Es en el orden que el Señor ha designado. Muy bien, entonces nosotros leemos, ¿verdad? Esto, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Sigamos. Y viene en Apocalipsis 5:1, 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero pertenece la alabanza, el honor, la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Los 4 seres vivientes dijeron amén, y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Entonces se representa, ¿verdad? Al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, vemos que hay alabanza y ya se estableció que quién es el que va a abrir estos 7 sellos. Entonces, en ese orden es el que el Señor empieza a hablar, y ahí es donde empieza, en esa alabanza y en ese exaltarle y hablarle, ahora sí que alabarle al Señor, es que se muestra la revelación de los 7 sellos, Y vamos a ver que hay un orden en esto. Cuando nosotros lleguemos al 7º sello, en el 7º sello empieza el toques de las trompetas, de las 7 trompetas. Cuando nosotros veamos algunos detalles de los escritos, nos damos cuenta que los 7 sellos, trompetas y las 7 copas de la ira no son los mismos eventos vistos desde perspectivas diferentes. No,
Hay un orden establecido y lo vamos a ver, pero va a ser más adelante. Sigamos. Vamos a ver Revelaciones, ¿verdad? 6, del 1 al 8. Los 4 primeros sellos. Cuando nosotros vamos a ver, vamos a estar usando la palabra de Dios. Por favor, tengan la lista. No traigo todos los versículos aquí en las pantallas, así que vamos a listarnos con nuestras Biblias. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos por nuestras Biblias. ¿Sí? Ahí está. Vamos a Revelaciones 6, del 1 al 8. Y vamos a leerlo. Revelaciones 6, Apocalipsis 6, del 1 al 8. Y dice así. Después vi al Cordero, abrió el primero de los 7 sellos, y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decían como con voz de trueno: ven y ve. Que esta es la versión pechita, es la que estoy usando. Es muy acertada en algunos aspectos. Yo se la recomiendo que tengan, aparte de su Reina Valera, que tengan una Biblia textual, una con hebraísmos, otra con la Biblia pechita. Si tienen la posibilidad, consúltenlo. Ahorita es muy sencillo porque por medio de internet tenemos acceso gratuito a este tipo, a esta escritura, a estas Biblias. Muy bien, dice, los 4 criaturas vivientes que decían con voz de trueno: ven y ve. 2. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le puso una corona, y salió venciendo, y de modo tal que vencerá. Ok, cuando nosotros vemos, desde ahí vamos a empezar con cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Vemos a este caballo blanco con un jinete, con corona y con un arco, que no tiene flechas, que eso es importante. No es el caballo blanco de Apocalipsis 19, donde está el Mesías. Y aquí vamos a entender, ¿verdad? En estos 4 caballos, que nos vamos a ir rapidito en esto, ¿verdad? Vamos a entender que los 4 caballos tienen que ver con un galope que empieza a partir del tiempo mesiánico. No ha parado de galopar este caballo blanco, ¿verdad? Con su jinete, con una supuesta corona, ¿verdad? Que va caminando, va corriendo a través del tiempo, ¿sí? Y representa al falso Mesías. Las características de este caballo blanco de capítulo 6 no es las características del capítulo 19, donde habla del verdadero, ¿verdad? Del único y verdadero Mesías en su caballo blanco y su ropa teñida, ¿verdad? De rojo y con una espada. Y dice la palabra que viene a traer orden precisamente. Vamos a devolvernos. Vamos a Zacarías 6, del 1 al 8. Y vamos a tener que ver varias profecías para nosotros poder comprender lo que se quiere decir. Entonces, Zacarías, ¿verdad? Es un libro también que habla acerca de Apocalipsis, de su Apocalipsis. También Isaías. También tiene parte de diferentes libros proféticos, tienen partes que son apocalípticas, que son libros donde vienen capítulos de revelación de los últimos tiempos. Muy bien, vamos a ir a Zacarías 6, del 1 al 8. Dice así: y nuevamente alcé mis ojos y vi, y he aquí que salieron 4 carros del medio de 2 montes, y estos montes eran montes de bronce. En el primer carro había unos caballos rojizos, en el segundo carro unos caballos negros, en el tercer carro unos caballos blancos, y en el cuarto carro unos caballos moteados. Entonces me dirigí al ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué son estos, mi señor? Y el ángel respondió diciéndome: estos son los 4 espíritus del cielo que están de pie delante del Señor de toda la tierra. El que tiene caballos negros sale hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, y los moteados salen hacia la tierra del sur. Los rojizos salieron
y pidieron ir a recorrer la tierra, y les dijeron, vayan, recorran la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces él exclamó diciéndome, mira, esto que salen hacia la tierra del norte, aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Entonces vemos que hay caballos que corren, y ahorita en estos caballos del Apocalipsis empieza con el caballo blanco que empieza su carrera. Y entonces vemos que las características del caballo blanco representan a un ahora sí que a un falso Mesías, a un falso evangelio, a algo que fue desde el principio después del Mesías y que ha recorrido a través de las eras, a través del tiempo, trayendo falsa enseñanza, creyendo ser el verdadero Mesías, pero no lo es. Y en el entendimiento que tenemos ahora, nos damos cuenta en cuanto a entrar al contexto de la palabra de Dios, que es el contexto es hebreo, es judío, tiene que ver con el pueblo de Israel. Nos damos cuenta que efectivamente el caballo blanco es un caballo, ¿verdad?, que representa a el falso, a lo que es falso, no al verdadero. Ezequiel 14:21 dice así, por lo cual así dice Adonai Yahweh, cuanto yo envié contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, para cortar de ella a hombres y bestias, ¿sí? Entonces vemos que esto tiene un propósito, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo para seguir viendo lo de los caballos. Entonces dice, en el 3, cuando abrió el segundo sello, vamos a irnos rápido en esto porque me quiero enfocar en el 6º sello. Muy bien, cuando abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente que decía, ven. Enseguida salió otro caballo rojizo, y el que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que así se mataran unos a otros, y se le entregó una gran espada. Cuando nosotros vemos que desde el principio, después de que Yeshua fue levantado, los discípulos inmediatamente empezaron a tener persecución. Y no pasaron muchas décadas, pasaron solamente algunas décadas cuando se empezaron a levantar falsas doctrinas y falsas enseñanzas, dando, ¿verdad?, ese cambio al verdadero Mesías judío, hebreo, israelita, y dándole ahora sí que estos tintes de un Mesías greco-romano. Es falso. El Mesías de la Biblia es un Mesías judío, de cultura israelita, hebreo, de la fe de Abraham, el hebreo. Amén. Profetizado a David, el rey David, que su hijo de su descendencia nacería, porque David era judío, el rey David, y así tenía que ser. Entonces vemos que la palabra se trató desde el principio, se trató de cambiar la esencia, la identidad del verdadero Mesías. Dicen algunos que por qué los judíos de ahora no creen ahora sí que en el Mesías del cristianismo. Y ellos tienen razón al aseverar que dicen que el Mesías del cristianismo es un Mesías ajeno a la cultura judía, griega e israelita. Imposible, según la profecía bíblica, imposible que el Mesías viniera a quitar la Torá. Imposible que viniera a quitar el Shabbat, el día del sábado. Imposible que el Mesías de la Biblia diera permiso para comer cualquier cosa. Todos estos argumentos y muchos más son los que hablan algunos judíos. Entonces ellos en ese sentido tienen razón, tenemos que admitirlo, porque nosotros hemos hecho de el verdadero Mesías, el verdadero Cristo bíblico, tenga verdaderamente una identidad ajena a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces esto es muy importante que nosotros recapacitemos. Veamos, y hay que ir, obviamente, creer en el Mesías que murió y resucitó y fue levantado y viene pronto, aleluya. Sí, claro que sí, pero dentro del contexto bíblico,
dentro del contexto bíblico, no de otra manera. Muy bien, esto es muy importante. Déjenme ver, permítanme. Ok. Vamos bien. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y dice, este es del segundo sello: escuché a la segunda criatura viviente que decía, ven. Enseguida salió un caballo rojizo y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que así se mataran unos a otros, y se le entregó una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Luego escuché una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes que dijo, una medida de trigo por 1 denario, y una medida de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, escuché a la cuarta criatura viviente que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste, y mediante las bestias salvajes de la tierra. Y aquí bestias salvajes aún podría significar los virus. ¿Ok? Muy bien. Cuando vemos estos cuatro, ahora sí que caballos trotando a través de la historia, precisamente esto ha sido la historia de la tierra. Falsedad doctrinal, falso Mesías, guerra, ¿verdad? Muerte por guerra, hambre, ¿sí? Pestes, etcétera. Todo esto ha pasado a través del tiempo. Cuando nosotros vemos las muertes que ha habido, hay veces que nosotros tenemos en consideración solamente algunos eventos. Nos acordamos de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, etcétera, donde murieron, sí, ahora sí que decenas de millones de personas. Sin embargo, nosotros desconocemos que, supongamos en África, entre las guerras entre las diferentes tribus, también ha habido millones de muertos y se ha documentado muy poco. Nosotros no nos acordamos que ahorita que está tan modo del COVID-19 y la muerte y todo esto que está viendo, que pues sí, desgraciadamente así es, pero jamás, o sea, no se compara en número a la muerte de niños diario, que mueren niños de hambre. Son millones, pero ya no es noticia. Millones de personas mueren cada año por hambre, por diferentes tipos de virus de gripa o por pulmonía. Mueren por diferentes enfermedades, millones de personas. Simplemente gente que está contagiada con el VIH, con el SIDA, etcétera, mueren cientos de miles de personas cada año y ya tienen muchos años, pero ya no es noticia. Entonces, hablando de las guerras, nada más en China, en el tiempo de independencia de China, cuando estaban los ingleses ahí, que vino un gobierno muy fuerte a China, me tocó ver el documental y es increíble que murieron más personas en China que en la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco se documentó o no se le da mucho, ahora sí que mucha publicidad a eso. A través de la historia ha habido diferentes pestes en Estados Unidos, en Europa, etcétera, donde han muerto millones de personas. Entonces, la muerte por hambre, por peste, por espada, ha sido a través de la historia. Esto es algo bien tremendo. Aunado estos cuatro jinetes a lo que dice Apocalipsis 6, del 9 al 11, en el quinto sello, vamos a leerlo, del 9 al 11, dice así: cuando abrió el quinto sello, miré de debajo del altar a las almas de los que les habían dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero. Y esto es muy importante, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías. Cuando aquí se escribió esto, ¿verdad? Se estaba hablando de la palabra de Dios, que es desde Génesis hasta Malaquías, que se repite constantemente, es la palabra del Padre. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento ya no es, no malentiendan, no transgiversen las cosas. Aquí lo que estoy diciendo es de que
Cuando se habla de la palabra del Padre, se está hablando de la Torá, los profetas, los salmos, y que dan testimonio de Yeshua el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, es correcta y es buena, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que los que daban testimonio de toda la palabra de Dios y tenían el testimonio de Yeshua el Mesías, fueron dados por mártires. Los martirizaron. Vamos a ver. Y dice en el 6:10 de Apocalipsis, que clamaban en alta voz y decían: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, santo verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dio que se les diera descanso un poco más de tiempo, hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. Entonces, el número de los mártires no se ha completado. Desde el sello 1 hasta el sello 5, vemos que todo eso ha surgido después de el Mesías. De hecho, desde antes ya había persecución para los judíos, pero en el tiempo mesiánico estamos viendo que falsas doctrinas se levantaron. Ha habido guerras y muertes por espada impresionante. Ya son cientos, si no es que miles de millones de personas han muerto en la historia. De hecho, son miles de millones, ¿sí? Ha habido muertes por peste, millones de personas, por enfermedad, por peste. Y también ha habido millones, y los hay en este tiempo, millones de personas que están muriendo de hambre. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, poner atención, es de que aquí en esta zona del mundo no hay hambre. Por lo menos hasta el día de hoy no hay hambre. Hay una organización que está ahora sí que llevando comida a todos los lugares más pobres aquí en La Baja, ¿sí? Y una de las personas que estaba trabajando para esta organización, que ni voy a decir su nombre, me estaba diciendo que cuando ellos iban a entregar los alimentos, la realidad es que aquí en esta zona no hay hambre. Toda la gente tiene que comer. Cuando viene una persona de fuera, ¿verdad?, en lo que dura para incorporarse a la sociedad, buscar trabajo o irse al norte, o lo que vaya a hacer, puede que pase tiempos de hambre. Pero la realidad es que rápidamente se acomodan y el hambre no existe aquí. Pero eso no quiere decir que en otras partes del mundo sea así. Hay muchas partes en el mundo donde hay carencia de alimento y gente muere de hambre. Y no nada más en África. No nada más en África. Hay lugares en Asia donde son verdaderamente muy pobres, ¿sí? Y en África, en Asia, aquí también en América Latina también, simplemente en Haití, nosotros vemos que la carencia en Haití es abrumadora, es tremenda, es mucha la necesidad. Entonces vemos que estos caballos al día de hoy siguen galopando. Así ha sido, así ha sido. Y los mártires, aún el día de hoy, sigue habiendo mártires por causa de la palabra y el testimonio del Mesías. Muy bien, eso no ha parado, ni va a parar. Si acaso se va a agudizar más, va a ir en aumento, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que ahorita no está pasando nada nuevo. Sin embargo, no estoy diciendo que el hecho de que el mundo esté parado por esto de este virus, ¿verdad?, del COVID-19, no sea parte de lo que está ahora sí un preparativo para los tiempos finales. Muy bien, entonces, estando de acuerdo hasta ahí, vamos a seguir adelante. Y aquí es donde queremos entrar. Cuando estamos hablando de la marca de la bestia, el chip y todo eso, se van a dar cuenta que en este tiempo así, aunque se esté diciendo que se quiere implementar un chip de vacunación y que puede ser también para control natal y que puede ser para controlar lo que vendas y que compres, etcétera, se diga lo que se diga, en este tiempo todavía no es el que dice la Biblia que va a ser. Lo que sí yo creo
es que todo esto es preparación. Me llama mucho la atención que se esté preparando, que se hagan ensayos para lo que ha de venir. Cuando la palabra del Señor dice en Levítico 23 acerca de los Mikra Kodesh, ¿qué quieren decir? Que también el Mikra, según el diccionario, quiere decir ensayos. Kodesh es santos, ensayos santos, refiriéndose a las fiestas del Eterno. Cuando nosotros vemos que se hagan ensayos aquí en el mundo, no es nada que nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque el enemigo, Egipto, Roma, Grecia, Babilonia, el reino del enemigo de Satanás, siempre imitan lo que la palabra del Señor dice. Cuando se habla de que va a haber una marca, no estamos hablando de algo nuevo. La palabra del Eterno dice desde la Torá, que el pueblo de Israel es marcado. Tiene una marca. La palabra del hebreo se habla igual, que es una señal. Una señal. Y de hecho habla de varias cosas. Una de las señales del pueblo, según la Biblia, yo no estoy inventando nada, precisamente es el séptimo día, el Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra del Eterno. La Torá, la obediencia a los mandamientos, también es una señal, también es una marca en el pueblo del Eterno. La unción del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el Espíritu de santificación, también es una señal, es una marca en el pueblo del Eterno. Entonces, no es nada nuevo. ¿Y dónde se pone cuando nosotros hablamos, verdad, de el Shema? Shema quiere decir escucha, de Deuteronomio 6:4, ¿sí? Lo dice claramente. Y lo atarás como señal, ¿en dónde? ¿Verdad? En tu mano y en tu frente, entre tus frontales. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Y de qué está hablando? Del Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. ¿Y qué quiere decir? Escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te enseño hoy, las pondrás sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos. Y las repetirás cuando te sientes a la mesa, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿Sí? Y dice, y la atarás como señal en tu mano y en tu frente. Y será una señal, una marca, un distintivo. Y aún se pondrán en las puertas, la mesuzá, ¿verdad? En las puertas, en los marcos y en las puertas, ¿verdad? Entonces, todo esto, que vaya a haber una señal, una marca para los últimos tiempos, eso es claro que lo va a haber. Y no es nada nuevo, es algo que se está imitando de lo que es característico del pueblo del Eterno. Amén. Entonces, no nos sorprendamos de esto, pero yo me voy a dejar sellar y marcar y que sea señalado por el Dios de la Biblia. Alabado sea el Eterno. No, ¿verdad? Por lo que haga el mundo. Pero vamos a ver, eso que estamos hablando de la señal, de la marca de la bestia, viene más adelante. Vamos a ver, hay un orden, recuerden. Vamos a ver. Cuando vemos Apocalipsis 6, ¿sí? Habla de un gran terremoto, el sexto sello. Y a nosotros ver esto, me llama mucho la atención porque dice, entonces miré, cuando él rompió el sexto sello, ya pasamos los 5 sellos, siguen caminando esos caballos y sigue, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La persecución habiendo mártires, siempre lo ha habido, va a haber más. Entonces miré cuando él rompió el sexto sello, Apocalipsis 6, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto, y la luna llena se volvió color rojo sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, y así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento. ¿Sí? En este caso, cuando habla de un gran terremoto, nosotros tenemos que poner atención que el hablar de un gran terremoto también lo dice en Apocalipsis 8:5 y no es el mismo evento. Vamos a ver.
Enseguida, 8:5, Apocalipsis, enseguida el ángel tomó el incienso, lo llevó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, relámpagos, estruendos y un terremoto. ¿Sí? Aquí dice en el 6 un gran terremoto, pero no es el más grande. En el 11:13, Apocalipsis 11:13 dice así: y en ese mismo momento se produjo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y el número de los hombres que murieron a causa del terremoto fue de 7,000, pero los que sobrevivieron, llenos de terror, dieron gloria a Dios. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de un terremoto que es específicamente en una ciudad, Jerusalén. 16-18 de Apocalipsis. Dice así: entonces hubo relámpagos, truenos, ruidos y un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Fue tan grande este terremoto. Aquí en el capítulo 16 ya está hablando de un terremoto que no ha habido más grande, que no ha habido en toda la historia. Entonces, el terremoto que está hablando el capítulo 6 no es el terremoto del capítulo 16, son eventos diferentes. Va a haber diferentes terremotos. Vamos a ver Mateo 24:7. Mateo 24:7. Esto nos comprueba que hay un orden y que hay diferentes señales, cosas que van a suceder, eventos que van a acontecer, que nos van a ir marcando y nos van a ir mostrando cuando la higuera empieza a dar sus brotes. Mateo 24:7. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Lucas 21:11. Lucas 21:11. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Muy bien. 21:11. Y en distintos lugares habrá grandes terremotos, hambres, plagas, habrá pánico y cosas aterradoras, y serán vistas grandes señales en el cielo, y habrá grandes tormentas. Y aquí lo dice en la pechita, y resulta que en el griego pues es correcto. Ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, aquí dice: entonces miré cuando él rompió el 6º sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto, y la luna llena se volvió color rojo sangre. Entonces aquí vemos 3 cosas: el gran terremoto, sol se puso negro y la luna llena de color de sangre. Entonces estas son señales en los cielos. Para el que no tiene el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:14, ¿verdad?, es difícil comprender. Pero la palabra del Señor dice claramente que Él utiliza la luna y el sol como señales, ¿verdad? Vamos a ver 1:14 de Génesis. Y dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las fiestas, para los festivales, para días y años. Entonces, sirven para las estaciones, para las fiestas, los festejos, días y años, pero son señales como el Eterno, el Dios Eterno, habla a su pueblo. Muy bien, entonces vemos, esto no ha acontecido. Esto no ha acontecido aún. Las lunas rojas se vienen viendo, ¿verdad?, ya desde hace años, desde el 2014, 2015, que una serie, ¿verdad?, de lunas rojas, ha habido eclipses, etcétera, y hay que poner atención a esto. Pero un gran terremoto, así como lo muestra aquí, aún no lo ha habido. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento. Aún no sucede. Relacionemos lo que está pasando con esta epidemia y los eventos del capítulo 6. Esta epidemia sigue siendo parte del trote de uno de los caballos, que trae peste, trae muerte, trae miedo,
trae, ¿verdad?, encierro, está parando a el mundo esta epidemia, ¿verdad? Pero es parte de el sexto sello, todavía no se da, todavía no, puede que pase mañana, yo no sé, ¿verdad? Las trompetas aún no suenan, todavía no, hay un orden. Vamos a ver, 14. Y el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Fíjense qué tremendo, fue tan fuerte el movimiento que las montañas y islas fueron movidas de su lugar. Y vuelve a suceder un evento así en el futuro, pero este es un evento que todavía no acontece. Entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, en verdad todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas y las montañas. ¿Sí? Ya tienen sus escondederos, pues está en internet está lleno de información de esto. No seamos tampoco tan ingenuos. ¿Quién invierte cientos de millones, aún miles de millones, en hacer cuevas, es decir, búnkers, en las diferentes montañas para no usarlos? Es obvio, ¿verdad?, que se están preparando para eventos venideros, ¿sí? Y el que tiene dinero, pues lo hace, porque no tienen a el Eterno, a Yahweh, a nuestro Yeshua, nuestro Mesías, que va a traer protección a su pueblo en los tiempos difíciles. Y juntamente con nosotros, Él va a ir caminando. Aún si tengamos que ir al desierto, así como el Señor lo hizo con su pueblo Israel al sacarlo de Egipto y lo llevó al desierto para salvaguardarlo. Amén, aleluya. Entonces vemos que aquí todas estas gentes poderosas se esconden en las montañas. Aquí es de llamar la atención, ¿por qué no se esconden en una isla? Tendrán temor a lo que dice la palabra, las islas se van a ser removidas, pero también las montañas, ¿sí? Pues yo no sé, pero hacen estos lugares para esconderse, y fíjense cómo dice la palabra. Perdón. Y dijeron a las montañas, esto es de mucho llamar la atención, porque vean la dureza del corazón. Los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, ricos y poderosos, en verdad todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Y fíjense lo que dijeron ellos. Eso no quiere decir que ya va a pasar. Ellos creen esto. Y dijeron a las montañas y rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara, del rostro, de la faz del que está sentado en su trono y de la furia del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién lo puede soportar? Entonces, cuando ellos están hablando esto, ellos creen que esta es la ira, pero aquí todavía no empieza la ira, ¿sí? Aquí están abriéndose los sellos, se está dando los eventos que se están estableciendo, desde la falsa doctrina, los falsos ungidos, los falsos cristos, las guerras con espada, las pestes, la muerte, ¿sí?, que va a haber, la peste tan grande que va a haber, el hambre, porque van a ser dañados los cultivos, ¿sí?, y también la muerte de muchos mártires. Todo esto se ha dado desde que el Mesías partió, gracias, desde que el Mesías partió, ¿sí?, y se va a seguir dando. Viene el sexto sello, viene un terremoto, el sol se oscurece, la luna se pone de rojo, la luna llena de rojo, ¿sí? Y es bien curioso porque la luna, ¿sí?, cuando es llena es a mitad del mes. El calendario grecorromano no lo marca de esta manera, pero el calendario bíblico sí, ¿sí? Es a mitad del mes. Esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces pasan todos estos eventos, viene este terremoto, el sol, la luna, se mueven las islas y las montañas, se remueven, y los poderosos, la gente de la tierra, la que no es pueblo, tienen temor del que ha de venir. ¿Por qué? Porque vino la luz y no quisieron la luz, porque sus obras eran malas. El que no tiene temor es porque reconoce que sus obras son malas, vino arrepentimiento y camina en la verdad, en la luz del Mesías, en la luz admirable de Yeshua el Mesías. Aleluya. Que venga el Mesías, ¿verdad? Y que Él venga a poner orden. Entonces vemos
que son diferentes eventos que la palabra del Señor nos muestra aún en los sellos. Todavía ni siquiera entramos al séptimo sello, donde se van a empezar a tocar las trompetas, ¿sí? Solamente es esto. Todavía estamos hasta el sello número 5. El sexto sello no se ha abierto. Los primeros 5 sellos se abrieron. Ya estaba aconteciendo todas estas catástrofes, muertes, herejías, falsos mesías, falsas doctrinas, ¿sí? Pestes, y también desde que el Mesías se fue, gente martirizada, ¿sí? Esteban fue, ¿cómo se dice? El primero, ¿verdad? Y de ahí empezaron, y no ha parado de que sigan habiendo mártires en toda la tierra. Entonces los primeros 5 sellos estamos ahora sí que tomándolo de los 4 primeros que son caballos. Sigue cabalgando en la tierra todo ese poder de destrucción, pero sabemos que es por consecuencia de la rebeldía hacia nuestro Elohim, el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos. Bendito sea por siempre. ¿Ok? Sigamos. En Isaías 24 vamos a ver que también hay un orden. Y es un orden que es totalmente de acuerdo con lo que estamos viendo en Apocalipsis. Y lo vamos a contrastar con otros versículos de la Biblia. Y siempre lleva un orden. No nos vamos a saltar. O sea, es seguro que mañana no van a ponerse todo el mundo el sello, perdón, el chip, y ya están vendidos a Satanás, a la bestia. No es así. Todavía falta para eso. Todavía hay que esperar que pase eso. Y para la venida del Señor, seguro es, porque su palabra lo avala, que no viene mañana, ni siquiera el más siguiente. Yo no creo que venga ni siquiera en este año ni en el siguiente. Todavía falta tiempo. ¿Por qué lo digo con esa seguridad? Porque la palabra del Eterno nos revelan eventos que están aconteciendo y que hay que acomodarlos en el orden establecido por el Eterno. Veamos Isaías 24. Dice así: He aquí, Yahweh vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su faz y hace esparcir a sus habitantes. Lo mismo al pueblo que al sacerdote, al siervo que a su señor, a la criada que a su señora, al comprador que al vendedor, al prestamista que al prestatario, al acreedor que al deudor. Fíjense qué tremendo, porque los juicios del Eterno afectan a todos. ¿Qué está pasando con el COVID-19? Está afectando a todos, ricos y pobres, ¿sí? Gente con influencia y sin influencia están siendo afectados. Trabajadores, reyes, gobernantes están siendo afectados. Todas las religiones están siendo afectadas. ¡Aleluya! Bendito sea el Eterno. ¿Sí? Todos estamos siendo afectados en todo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque sí es parte de lo que el Señor está estableciendo. Y es un principio. Ahora sí que es el principio de lo que ha de venir. Vamos a seguir. Todos son afectados. 3. Queda la tierra enteramente vaciada. Sigamos. Queda totalmente saqueada. Yahweh ha pronunciado esta palabra. Y fíjense qué tremendo, porque queda totalmente saqueada. Simplemente con el problema económico que se está viviendo ahora y que se viene, ¿sí? Se está siendo saqueada la tierra. Aleluya, la palabra del Señor se cumple. Ahorita, con la caída de las economías en todos los países, excepto algunas cuantas empresas, ¿verdad? La mayoría están en problemas económicos. La gente se está quedando sin trabajo, está siendo saqueada. Los recursos que tenemos, ¿verdad? Entran menos y sigue saliendo para nuestro sustento, ¿verdad? Va a menguar nuestras economías, ¿verdad? Pero el Señor tiene cuidado de su pueblo. Esto nunca lo olvides, nunca lo olvides. Y aún vamos a tener para bendecir a los que no tengan. Aleluya, bendito sea el Eterno, que así sea, para su honra. Queda totalmente saqueada.
Yahweh ha pronunciado esta palabra. Vean, esta palabra es de parte de Yahweh. De duelo está la tierra, se reseca, languidece. ¿Qué quiere decir languidecer? De amal en hebreo, enferma. Qué tremendo, porque si ahorita podemos, ahora sí que describir lo que está sucediendo, pues la tierra está enferma. Se está enfermando literalmente la humanidad por un virus. Lo vemos por todas partes, gente cercana a nosotros se ha enfermado. Y también por todo lo que se estaba haciendo, que ahorita hay una recuperación, por cierto, porque se ha parado. La tierra se estaba enfermando de contaminación, de basura, de smog, de radiación, de tantas cosas. Entonces, esto es real. De duelo está la tierra, se reseca, languidece el universo, se marchita. Los encumbrados de la tierra desfallecen. Las riquezas no te van a salvar. Las riquezas no te van a dar seguridad. Hermano, si alguien con riquezas que tenga alguna posición económica privilegiada, las riquezas no van a poder ahora sí que salvaguardarte. El único que salvaguarda es Yeshua, nuestro Mesías, a su pueblo. A su pueblo. Sigamos. La tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes. Hermanitos, por favor, leamos esto. Veamos el 5. La tierra fue contaminada por sus moradores. ¿Quién está contaminando la tierra? Pues nosotros. ¿Pero por qué se está contaminando? Porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Fíjense qué claro dice la palabra, ¿sí? Y nosotros todavía estamos diciendo algunos, ¿verdad? Aquí en esta modernidad, no sigas las leyes, porque es legalismo, porque es religiosidad, porque es fanatismo, porque ya caducaron, no son para nosotros, estamos en la gracia. Por favor, mi hermano, si los juicios de parte de Dios vienen porque no nos sometemos a su palabra, dejemos de pensar de esa manera y metámonos a lo que sí dice la Biblia. Amén. Dice, porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Fíjense qué tremendo. La palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí?, revela su pacto eterno. Y eterno es eterno. Cuando vemos que la Torah es pacto de parte de Elohim para su pueblo, es eterno el pacto, perpetuo, no va a cambiar. Sigamos. Por esto una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Entonces las cosas suceden por maldición y están en autoridad de Elohim. ¿Sí? Esto es muy importante. Por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad ha disminuido. Hermanos, el que la muerte esté llegando tan cerca de nuestros hogares, que lo veamos diario en las noticias. ¿Cuánta gente? Miles de personas muriendo diarios por un bichito. No se puede controlar. La violencia no hay gobierno que controle la violencia que genera muerte. El hambre en la tierra sigue siendo una peste. Sigue muriendo tanta gente de hambre. No se puede controlar. ¿Sí? La humanidad va a ser consumida, está siendo consumida por el pecado. Los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad ha disminuido. Y definitivamente, pues sí ha disminuido. El vino nuevo languidece. Y aquí es enferma, se deteriora. Marchítese la vid, suspiran todos los del alegre corazón. Fíjense, estos versículos son muy importantes. Porque ahorita, vamos a seguir leyendo, cese el júbilo de los panderos, es decir, de la música, cese el bullicio de quienes se divierten, cese la armonía de la lira. Sigamos. Si algo caracteriza este tiempo es que la música cesó. Había vecinos que habían puesto música y la presidenta municipal fue muy clara.
que no se dieran eventos, ¿verdad? Ni fiestas en las casas, y va a haber multas a quien los haga. Los bares están cerrados, el vino ya no está, la música no se toca. Los que estaban con alegre corazón ya pararon, porque está decretado que así sea. Fíjense qué tremendo es que estemos viviendo este tiempo. La palabra del Señor lo describe y aún así no vengamos a arrepentimiento. Que el Señor tenga misericordia. De hecho la está teniendo. Que esté pasando esto es una señal clara, contundente de la misericordia, el amor, la gracia de nuestro Señor. Que muchos vengan a arrepentimiento. Ese es mi oración. Que muchos vengan a arrepentimiento, que estas circunstancias en las que vivimos, nos hagan recapacitar y entender que tenemos que volver a nuestro Dios de la Biblia, al Creador, al único, eterno y verdadero Dios, Elohim, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sigamos. Ya no se bebe vino entre canciones, y el licor sabe amargo al que lo bebe. Fíjense qué tremendo, me da mucho la atención, pues yo no tomo cerveza, ¿verdad? No tomo licor fuerte. Y me da mucho la atención que dijeron que el gobierno decretó, ¿verdad? Que las empresas que producen la cerveza tenían que cerrar porque no es prioridad. Y para evitar el contagio. Y es increíble, ¿verdad? Que hay gente que está vendiendo cerveza clandestina y que la venden mucha más cara, ¿verdad? ¿Sí? Porque no hay cerveza en los mercados, no hay cerveza, ya se agotó y no fue surtida de nuevo. Entonces, todo esto es parte de lo que el Señor está haciendo. Restaurantes, bares, centros deportivos donde se toma licor, donde la gente se divierte, está clausurado, está cerrado. ¿Creen ustedes que esto es casualidad? ¿O que Dios no sabía que iba a suceder? Desde luego que sí, Él tiene control de todas las cosas. Quebrantada, 24:10, quebrantada está la ciudad del caos. Fíjense qué tremendo, las ciudades que no duermen, eso me llama mucho la atención. Nueva York, Las Vegas, otras ciudades allá en Asia también. ¿Qué está sucediendo con esas ciudades ahorita? Cerradas completamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha decretado. No es el virus. No son los gobiernos. El Señor establece qué es lo que ha de suceder. Y los instrumentos son diversos. Eso es lo de menos. El Señor es completo y totalmente en autoridad. Aleluya. Toda casa está cerrada. Y fíjense, hoy es el 10 de mayo, es el Día de las Madres. Normalmente en estas fechas hay un pasadero de carros. Ahorita no escucho ni un carro afuera. ¿Sí? Apenas acaba de pasar uno. Tenía rato sin escuchar que pasara uno. ¿Por qué? Todas las casas, literalmente, toda casa está cerrada. Aquí con mis vecinos no hay nadie afuera. Nadie está festejando lo de las madres. ¿Sí? Nadie lo está festejando. ¿Sí? Para que nadie pueda entrar. Hay lamentos, versículo 11, hay lamentos en las plazas por la falta de vino. Llámese cerveza, vino o cualquier licor. Todo gozo se ha ensombrecido. La alegría se ha ido de la tierra. En la ciudad solo quedan escombros. Fíjense qué tremendas palabras. La alegría se ha ido de la tierra. Y a mí me da risa y me da gusto, pero no porque esté sucediendo esto, sino porque la palabra del Señor es veraz. Y se está cumpliendo lo que está escrito. Pero sigamos. Esto tiene un orden. Vamos a ver. Ahorita podríamos decir que estamos pasando por este tiempo, ¿sí? Porque literalmente está sucediendo algo muy parecido a lo que describe Isaías 24. Pero vamos al versículo 13. Pongamos atención. Sus puertas han sido heridas con la ruina. En medio de la tierra y en medio de los pueblos sucederá lo que el vareo del olivo. ¿Qué es lo del vareo del olivo? Se le pegaban con varas, se sacudía el árbol para que la aceituna cayera, para que su fruto cayera. Sucederá lo que el vareo del olivo. En el rebusco después de la vendimia. A causa de la majestad de Yahweh, fíjense qué tremendo, alcanzarán la voz desde el poniente, diciendo, alzarán la voz desde el poniente, desde la perspectiva
israelí, de la tierra del Señor, la tierra escogida por el Eterno, nosotros aquí somos el poniente. Aquí se pone el sol, sale de acá de este lado, se pone acá de nuestro lado, ¿sí? Hablando desde esa perspectiva, dice, a causa de la majestad de Yahweh, alzarán la voz desde el poniente, aleluya, y la alzamos y alabamos al Señor, diciendo, aclamad desde el oriente, ¿sí? A Yahweh, desde las costas del mar, el nombre de Yahweh, ¿qué? ¿Qué dice? Dios de Israel. Dios de Israel. Hermanos, Isaías 24 es profético para los últimos tiempos. Y está establecido que el Dios de Israel, el único pueblo verdadero del Eterno, va a clamar y va a exaltarle. Bendito sea el Señor, bendito sea el Eterno. Pero sigamos. Y dice en el 16, desde el confín de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Pero yo digo, qué dolor hay de mí. Los traidores traicionan traidoramente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Precisamente, hay exaltación al Eterno, pero también hay gente que es traidora y van a apostatar y van a negar y van a utilizar. Ahora sí que es algo bien tremendo lo que está pasando en tiempo, porque aún van a, ¿cómo se dice? A acusar a los que estén haciendo algarabía. Fíjense lo que está pasando por ley. La palabra de la presidente fue: denuncia al que haga evento público, denuncia a los que hagan festejos en sus casas, no es juego, ¿sí? Y va a haber multas hasta de 17,000 pesos, dicen ahí, que en dólares más o menos son alrededor de $800, más o menos, ¿sí? Multas de hasta de $800, dice, americanos. Terror, fosa y red sobre ti, oh morador de la tierra. ¿Y cómo está la gente ahorita? Con terror, verdaderamente con miedo. Se han abierto fosas para poner los cadáveres. Hermanos, está sucediendo. Los tiempos están adelantados, pero todavía falta. 18. El que escape del grito de pánico caerá en la fosa. El que salga del fondo de la fosa quedará atrapado en la red. Entonces, todos ahorita estamos siendo perjudicados con este asunto. 24. Las ventanas de lo alto se han abierto. Se conmueven los cimientos de la tierra. Esto todavía no sucede. Viene un terremoto. Está profetizado. Hasta nosotros, que nosotros leímos, vemos que hay un orden y que las cosas están sucediendo. Después viene y se mueven los cimientos de la tierra. Ahora, terremotos en todo el mundo, como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Hay más terremotos ahora que en ningún tiempo, ninguna época de la historia. Se registran más terremotos ahora que en años pasados. Esto es algo bien tremendo. Está sucediendo. La tierra se sacude y se agrieta. La tierra se deshace en pedazos. La tierra tiembla una y otra vez. La tierra se tambalea, vacila como un ebrio, se tambalea como una barraca. Tanto le pesa su pecado. Fíjense qué tremendo. La tierra conmoviéndose por producto del pecado del humano. Nosotros estamos para, ahora que, así como dice la palabra de Dios, sojuzgar la tierra, administrarla con juicio, con derecho, de acuerdo a lo que la palabra lo dice, con amor y respeto, porque es la creación del Eterno. Pero ¿qué hemos hecho? Abusar, enriquecerse algunos pocos para empobrecer a otros, y ahora sí que aprovechándose de los recursos de la tierra sin importarles nada, sin moral, y por eso está tan contaminado todo. El pecado está llevando a que la tierra se corrompa más y más. Tanto le pesa su pecado, se desploma y no se alza más. Necesitamos que Yeshua venga, pero todavía falta para que venga. Sigamos. Aquel día Yahweh castigará en lo alto al ejército de las alturas.
Fíjense qué tremendo, porque habla de las potestades superiores, aún espirituales, hay castigo de parte de Yahweh, y a los reyes de la tierra en la tierra. Y no es nada que no se diga en Apocalipsis. En capítulo 11 de Apocalipsis habla acerca de esto, del castigo de los que dañan la tierra. El castigo es inminente y ahora sí que lo va a ejecutar Yahweh de los ejércitos de Israel. 22. Se agrupan en montones y quedan encerrados, presos en mazmorras. Después de muchos días serán visitados. ¿Y qué están haciendo? Lo mismo que dice Apocalipsis 6. En el sexto sello se van a esconder y ahí van a ser apresados, ahí van a quedar encerrados. Después de muchos días serán visitados, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Hay un orden. Todavía no hemos pasado por este tiempo. Isaías 24, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh Sebaot reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria esté delante de sus ancianos. Vemos que al igual que en el sello sexto, Isaías 24 tiene un orden. Los primeros 5 sellos que siguen, ¿verdad? En galope sigue habiendo mártires para un sexto sello que todavía no se ha dado. Todavía no. Hay muchos más eventos que vienen por delante. Muy bien, vamos a cerrar con Mateo 24. Algunas cosas para que veamos para que podamos distinguir todas esas similitudes que hay entre el capítulo 6 de Apocalipsis, es decir, los 7 sellos, los sellos ahí, lo que dice Isaías 24 y lo que dice el Mesías en Mateo 24. Veámoslo. Contándoles, Yeshua dijo: cuiden de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy ungido, y engañarán a muchos. Entonces, y estos entonces son importantes, escucharán de calamidades y noticias de guerras. Ya está sucediendo esto. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Esto ya está sucediendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto aún no. Y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Pongamos mucha atención a este versículo, ¿ok? A este versículo 7 de Mateo 24. Cuando habla de hambres, es limos, escasez de alimento. Eso quiere decir del griego. Plagas, loimos, literalmente enfermedad, peste, pestilencia y plaga. Es lo que estamos viviendo ahora. Y seísmos, de donde viene la palabra sismo, fíjense lo que quiere decir seísmos, de el griego. Quiere decir conmoción del aire, ráfaga, temblor, tempestad, terremoto, tormenta marítima. Todo ese seísmos se utiliza en diferentes partes de la Biblia con estos significados. No solamente para terremotos, sino también para tormentas, tornados, huracanes. Entonces, cuando nosotros leemos, y en distintos lugares habrá escasez de alimentos, va a haber pestes, enfermedades, terremotos, ciclones, huracanes, tormentas marítimas. Eso es lo que dice la Biblia realmente. ¿Ya está sucediendo? Sí, efectivamente, ya está sucediendo. Veamos. Pero todas estas cosas, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Ahí está, en el versículo 8. Todas estas cosas serán el principio de los dolores. Hermanos, estamos en el principio de los dolores. Si no estamos preparados, bien fundamentados en la palabra del Eterno, llenos del Espíritu del Eterno y caminando en una fe creciente, en una fe que va madurando, ¿sí? No vamos a estar preparados para lo que viene. Es muy importante que leamos los muchos de Mateo 24, porque dice que muchos van a apostatar, muchos se les va a enfriar su amor. Y es importante estar bien parados en la roca, y la roca es Yeshua el Mesías. Muy bien. 9. En estos días los entregarán a aflicción y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Esto
Aún no acontece a nivel mundial, pero sí está aconteciendo en muchos lugares del mundo. 10. Muchos se escandalizarán entonces y unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. ¿Qué está pasando ahorita? Si el vecino tiene una fiestecita, ¿qué es lo que hace el otro vecino que lo ve? Llama por teléfono, ¿sí? Y lo denuncia. Y fíjense qué tremendo, porque esto es preparativo para lo que viene. Muchos se escandalizarán entonces y unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. ¿Será posible que yo me atreva a hablar para acusar al vecino, para hacerle un mal? Ah, no, pero es que él está haciendo algo malo, imprudente, y va a contagiar a todos. Hermanos, todo esto son ensayos. Todo esto son ensayos. Veamos, pongamos mucha atención. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Jamás en la historia ha habido más falsos profetas que en este tiempo. No ha habido más falsos profetas que en este tiempo. Pongamos mucha atención. Esto es muy importante. ¿Dónde están los profetas? Para que hablen y estén profetizando cosas positivas y buenas. ¿Dónde están los profetas que tienen esos dones de sanidad para que vengan y sanen a toda la gente que se está contagiando? Hermanos, yo no estoy dudando del don de la sanidad. Yo lo que sí pongo en duda son a los falsos profetas que dicen y no hacen, que dicen de parte de Dios y no se cumple lo que dicen. Eso es lo que yo estoy denunciando y eso es lo que todos tenemos que poner atención. Al que es verdadero profeta, no, a ese no, que el Señor lo respalde, que el Señor lo bendiga y que lo guarde. Ese sí hay que nosotros orar para que sea salvaguardado el profeta verdadero, pero al falso, no. La palabra del Señor nos dice que lo hagamos. Nosotros tenemos que ver cuando un profeta está engañando y verdaderamente entender que va a ser tropezadero para muchos. Así lo dice la palabra, no son palabras mías. No agarren, ahora sí que no me quieran agarrar a pedradas a mí, no me la piden a mí. Versículo 11 del capítulo 24, Yeshua el Mesías habla, y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Punto, así es. Y está hablando de los tiempos finales y ahorita es el inicio de los tiempos finales. Es el principio de los dolores. Sigamos. 12. A causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. ¿Está aumentando la maldad? Claro que sí está aumentando la maldad. Claro que se está afectando cada vez a la niñez, mucho más. Es verdad que sí se abusa de la mujer, pero yo no estoy de acuerdo en los movimientos esos feministas fundados en nada. No, se tiene que respetar a la mujer y se tiene que proteger, porque eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Pero no estar saltándose, ¿verdad?, las autoridades por querer conseguir algunas metas que ya están ahí planeadas para ciertos asuntos, ¿verdad? Que pues ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Entonces, no al empoderamiento de la mujer sin fundamentos. Eso yo no estoy de acuerdo. Pero que sí se respete y se proteja a la mujer, aleluya, que así sea. Y a la niñez también, ¿sí? Pero no estar a favor de cosas que están perjudicando a los niños, a los más débiles. O movimientos que se están haciendo para acabar con los que son más vulnerables. Claro que yo no estoy de acuerdo con eso. Sí se está aumentando la maldad. Cada vez hay más violencia, más robo, más mezquinas son las motivaciones para hacer lo que se hace, etcétera. Sería mucho hablar de esto. Es verdad, sí se está aumentando la maldad y se enfría el amor de muchos. Porque están esperando que este mundo cambie y este mundo no va a cambiar. Excepto los que vienen a arrepentimiento. El mundo no va a cambiar. El único que va a traer un cambio a este mundo que está cada vez en más maldad y depravación es Yeshua el Mesías, que viene por segunda vez. Aleluya. Y así es. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjense qué tremendo. Perseverancia. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego, luego quiere decir, entonces, en aquel tiempo vendrá el fin. Entonces, todavía hay cosas que se tienen que cumplir. Dice en el 15, por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual habla el profeta Daniel,
colocada en el lugar santo, el que le entienda. Hay que entender la profecía de Daniel. ¿Y qué quiere decir esto? Veamos. 21. Porque habrá entonces una gran aflicción, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. La aflicción viene. Y dice la palabra de Dios que el pueblo del Eterno va a pasar por este tiempo de aflicción. No es el tiempo de la ira, es el tiempo de aflicción. Y en todo esto, ¿verdad? Habla nuevamente en el versículo 24 y 25 acerca de falsos ungidos, falsos cristos, gente que cree que tiene la unción pero no la tiene, falsos profetas. Y dice que aún realizarán grandes señales para engañar y de ser posible incluso a los escogidos. Ven que los que les he dicho, vean que los he dicho con anticipación, dice la palabra. Y con esto vamos a terminar. En ese tiempo, en el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta. Reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora bien, de la higuera aprendan la ilustración. Después de que se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, saben que el verano ha llegado. Así también vosotros. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, ya empezó el principio de estos tiempos. Yo esa convicción tengo. Ya de una manera muy evidente es el principio de dolores. El principio de dolores. No es el tiempo del fin. No es, ¿cómo se dice? Ya se va a poner a implementar por el orden mundial este chip a todos los que, a toda la humanidad. No, todavía no. Hay un orden establecido y los tiempos se están cumpliendo. Hay que leer y estudiar muy bien Isaías 24. Hay que volver a leer Isaías 24, Mateo 24. Hay que leer todo lo que tiene que ver con el sexto sello de Apocalipsis 6 y ir al séptimo sello y entender las trompetas, para que al final la trompeta vengan las copas de la ira. Hermanos, falta mucho y vamos a ver algunos profetas, ¿verdad?, que hablan de capítulos enteros de Apocalipsis, del fin de los tiempos. Vamos a tener que estudiar Zacarías. Hay que ver lo que dice el profeta Jeremías, Ezequiel, otros capítulos del libro de Isaías, ¿sí? Tenemos que ver aún lo que dice Joel, ¿sí? Hay muchos versículos, capítulos que hablan de los tiempos finales. Es necesario entenderlos para nosotros comprender lo que ha de venir. Hermanos, yo con esto me despido. Solamente es ahora sí que es una parte, y vamos a estar viendo algunos otros escritos para nosotros comprender cuál es el orden que Dios establece para los tiempos del fin. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y que te dé la sabiduría que viene de Él, la ciencia y la revelación que tiene su palabra para nosotros poder entender el orden de los tiempos del fin. Que en Yeshua nosotros pasemos estos tiempos. Yo te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom.